Estados financieros consolidados. El grupo está conformado por Julián Albeiro Garzón, Estefany Fernanda Jaime, Juan Pablo Rey, Manuel Danilo Robles, Valentina Rodríguez y Sharon Nieto. El grupo E12 de contabilidad superior. En el presente trabajo encontramos tres casos prácticos tomados del capítulo 9 de Balance General y Estado de Resultados de Ángel María Fierro. Casos que permiten conocer y entender mejor el tema. Ejercicios aplicados según la NIS 10, Estado financiero es consolidado, del cual incluye intereses minoritarios. La consolidación la llevan los grupos empresariales siempre por una casa matriz, teniendo en cuenta la evaluación de las inversiones por el método de participación patrimonial y eliminar operaciones entre compañías y saldos recíprocos presentados entre la matriz y la subordinada para la preparación del balance general y el estado de resultados. Algunos de los beneficios del estado financiero consolidado son permitir que la información sea más confiable y transparente, ofrecer una visión mucho más realista sobre el estado financiero del negocio, optimiza la gestión financiera y permite tomar decisiones a los directivos de la manera más acertada. Primero, valorar la inversión por el método de participación patrimonial, la cual es reiterada por la Superintendencia de Sociedades. Este es el paso previo a la consolidación. Segundo, eliminar operaciones entre compañías y saldos recíprocos para evitar realizar utilidades en el mismo grupo o casar una deuda a sí mismo. Tercero, mediante el método de integración global o proporcional, sumar partidas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos para incorporarlos a los estados financieros de la dominante. Caso 7 para febrero del 2013, podemos observar que la subordinada paga a Casa Matriz por obligaciones un valor de 174.720 y por su parte, la Casa Matriz compra por fuera del grupo 150.000 de mercancías, las cuales un 50% de ellas vende a particulares con el 50% de utilidad bruta, para un total de 112.500. El restante las envía a la subordinada con un margen del 20%, así un total de 90.000 pesos. A su vez, esta subordinada vende el 80% de las mercancías a terceros con una utilidad del 40%, para un total de 100.800. Los gastos administrativos obtenidos por la casa matriz fueron de 8.000 y la subordinada de 5.400. En la casa matriz, la, reali- la, se, reali- se La casa matriz realiza una utilidad con particulares de 37.500 y con grupo empresarial de 15.000, para un total de 52.500, menos los gastos obtenidos para la casa matriz de 8.000, eso me da un total de 44.500, más las utilidades que le corresponden por el método de participación patrimonial de 21.060, generando así una utilidad a 28 de febrero del 2013 de 65.560. Por otro lado, la subordinada, al vender el 80% de los inventarios, realiza una utilidad de 28.800, que disminuidos con los gastos de la subordinada, o sea, 5.400, me da una utilidad en el ejercicio de 23.400, que reporta a la casa matriz para que contabilice su participación. La participación que la casa matriz tiene en esta subordinada es del 90%, los cuales para obtener la participación de la casa matriz es multiplicar la utilidad en el ejercicio de la subordinada por el 90%, eso obtendríamos un 21.060 y de intereses minoritarios 2.340. El registro sería las 1220 utilidades en subordinadas 21.060 contra la 4218 ingresos de método de participación 21.060 al crédito. Por otro lado, tenemos también que en la hoja de trabajo, como vemos aquí, se eliminan o en el estado de resultados consolidado también podemos observar que se eliminan las ventas de la casa matriz de 90.000 pesos por haberse realizado entre el grupo. Se elimina también el costo de la venta de 75.000 pesos por haber sido realizado dentro del grupo empresarial.
Se elimina el sobrecosto de las mercancías vendidas de 12.000 por valor de 12.000, los cuales subyacen en los 72.000 pesos, y porque el verdadero costo del grupo empresarial es de 135.000 pesos, los cuales 75.000 pesos a particulares serían y 60.000 pesos que se vendieron a terceros por cuenta de la subsidiaria, puesto que no en todas las mercancías se vendieron a terceros. Las utilidades realizadas por la sociedad subordinada se distribuyeron por el método de participación entre la casa matriz por 21.060, que habían sido contabilizadas con anticipación, y también tenemos que los intereses minoritarios fueron de 2.340. También se elimina la utilidad, en la casa matriz por el método de participación por el efecto de la consolidación de los estados financieros. ¿Por qué? No se puede duplicar la información en el estado de resultados consolidado. Se elimina la utilidad de los 2.340 que corresponde al interés minoritario. En este ejercicio podemos observar que el exceso de utilidad en la casa matriz por la realización del 20% de los envíos de la mercancía, o sea, los 75.000, y la utilidad del 15% queda eliminado tácticamente, porque en los inventarios finales no se hace arrastre de utilidades no realizadas. También podemos observar que las utilidades de la casa matriz en el estado de resultados, o sea, estos 65.560, más las utilidades de la subordinada, o sea, los 23.400, más los créditos de las eliminaciones, o sea, los 87.000 pesos, menos los débitos de las eliminaciones, hablamos de los 111.060, y al igual que los intereses minoritarios, 2.340, son o es iguales a las utilidades del resultado de consolidado. Con este resultado, sabemos que la verdadera utilidad bruta sobre el grupo fue de 62.560, al venderse parte de la mercancía de 90.000 pesos recibida por la subordinada y vendía por 180.000 por fuera del grupo, aquí como lo podemos ver observado anteriormente. Las aclaraciones sobre el manejo de la consolidación en los estados financieros, el valor de la participación o la inversión en la sociedad, debe incluir los siguientes valores: adquisición, utilidades por el método de participación para llevar al consolidado con las subordinadas, lo cual asevera que el método debe preceder a la consolidación del estado de resultados, más exactamente la eliminación de las ventas entre compañías. De lo contrario, el valor absoluto conduce a un error. Queda pendiente el manejo de las provisiones de impuestos de renta y patrimonio en ambas sociedades, tanto la casa matriz como las subordinadas, para que se presenten al final del ejercicio, y la liquidación privada que resulta da en el segundo trimestre del siguiente año, cuando se cumplen con el calendario de las obligaciones tributarias. Balance general consolidado a febrero 28 de 2003. Para la columna de eliminaciones vamos a tener en cuenta las inversiones, las cuentas por cobrar a la filial, los inventarios de la casa matriz y de la filial, la cuenta por pagar a la casa matriz y el patrimonio de la filial. Listo. Lo primero, eliminar el valor de las inversiones de la casa matriz por valor de 140.256 pesos contra el 90% corresponde a la participación en la subordinada para cada una de las cuentas del patrimonio, iniciando por el capital suscrito. Capital suscrito por el 90% nos da 81.000. Así sucesivamente hasta la utilidad acumulada del 2012. Segundo, eliminar las cuentas recíprocas por cobrar a la filial contra la cuenta por pagar a la casa matriz. Tercero, es necesario tener en cuenta que como el inventario en la subordinada es de 18.000, este tiene una peculiaridad. En él se encuentra una utilidad no realizada por 3.000 pesos. Entonces las vamos a colocar acá en el crédito. De igual manera, la casa matriz no realizó los 3.000 de las utilidades porque corresponden al valor que quedaron capitalizados en los inventarios. Por consiguiente, también se elimina y se comprueba. Entonces, tiene que dar.
sumas iguales. Ahora vamos a calcular los intereses minoritarios. En esto vamos a tener en cuenta eh, el patrimonio de la filial. Ya sabemos que el 90% corresponde a a la matriz, entonces el 10% va a corresponder a la filial. Estos son los intereses minoritarios. ¿Cuánto nos da? 15.584. Esto lo vamos a ubicar entre el pasivo y el patrimonio. ¿Listo? Para finalizar, se utiliza el método de integración global para sumar las partidas e incorporar en el consolidado de la casa matriz para las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Tienen que dar acá sumas iguales. Además, el valor que nos tiene que dar acá en inversiones, bueno, en inversión no, en utilidad, tiene que ser el mismo que nos dio acá en el estado de resultados. Gracias. Caso 8. Venta de mercancía de la subordinada a la casa matriz. A diciembre del 2013 se continúa con la inversión del 90% en la sociedad subordinada, con el balance general del caso anterior para seguir agregando más elementos al proceso de operaciones entre compañías. Las nuevas situaciones son: la subordinada recauda clientes por valor de 70.000. Además, compra mercancía por 150.000 y le aplica un margen de utilidad del 20%, para luego venderlo a la casa matriz, que esta a su vez obtiene una utilidad del 30% al venderlo a particulares. El nivel de gastos de administración es de 7.000 para la casa matriz y de 7.000 para la subordinada. Con estas operaciones se puede resumir cuáles hace la casa matriz y cuáles hace la subordinada. Con el recaudo de clientes, la subordinada mejora su liquidez y a la vez la capacidad de compra de contado. La subordinada obtiene una utilidad en la operación de 30.000 y la casa matriz al vender el 100% de la mercancía de 54.000, los cuales 30.000 es de la subordinada y los 24.000 de la casa matriz. De las utilidades obtenidas tanto por la casa matriz como de la subordinada, se descuentan los impuestos de renta individualmente. El siguiente es el estado de resultados consolidados. En el estado de resultados consolidados, se eliminan las ventas de 180.000 de la subordinada por haberse realizado entre grupo empresarial, al igual que los costos de 180.000, porque el verdadero costo del grupo son los 150.000 que se adquirieron por fuera del grupo. De las utilidades realizadas por la sociedad de la subordinada antes de impuestos de 23.000 pesos, se liquidan los impuestos de renta de 33%, que son los 8.000 pesos, y el resto, los 15.000, se distribuyen. 15.000, 13.500 para la casa matriz y los 1.500 para el interés minoritario. El impuesto de renta de la casa matriz se liquida sobre los 47.000 pesos y no sobre los 60.500, porque en los 60.500 están las utilidades por el método de participación, los cuales no se toman en cuenta. Se elimina la utilidad por ingreso de método de participación en la casa matriz por la consolidación de los estados financieros. Y por último, se sumaría el estado de resultados consolidados con sus respectivas eliminaciones. Como la utilidad de la subordinada después de impuestos es de 13.500, se procede a contabilizar el ingreso por método de participación patrimonial, que sería la cuenta 1320, utilidades de subordinada, y la 4218, ingresos por método de participación. Las eliminaciones en la hoja de trabajo del balance general consolidado son las cuentas recíprocas. Se elimina el valor de la mercancía de la casa matriz de 153.756, debidamente actualizados con el método de participación patrimonial, contra la participación en el patrimonio de la subordinada. Se eliminan en la subordinada la cuenta por cobrar de la casa matriz de 201.600 contra la cuenta por pagar a compañías vinculadas a la casa matriz. Se eliminan en la casa matriz la cuenta por cobrar a la filial de 100.800 contra la cuenta por pagar a la casa matriz de la subordinada. El sobrecosto de los inventarios de la casa matriz y de la subordinada dependen de cómo se hayan presentado en los inventarios finales, en los estados financieros. En este caso no tienen sobrecosto, ya que continúan con el mismo inventario inicial de 30.000 y de 49.000.
Las sumas de las eliminaciones coinciden con el mismo del interés minoritario, ya que igualmente en el valor del patrimonio se consolidan en la casa matriz y las utilidades consolidadas del estado de resultado son las mismas que el balance de consolidación, ya que el 90% se toma de la subsidial y se contabiliza el 10% de interés minoritario. La sustentación del caso 9, el cual es venta de mercancía de subordinada a casa matriz para el año siguiente. El ejercicio nos plantea unos inventarios iniciales tanto de la filial como de la casa matriz. Siendo así, pues el ejercicio nos dice que el inventario inicial es de 30.000, dejando en cero los inventarios iniciales de la subordinada. Tenemos aquí el inventario inicial con un costo de 30.000 pesos, tal como nos lo plantea el ejercicio. Además, por parte de la casa matriz nos dice que tiene un inventario inicial acumulado de 49.200, el cual se puede observar en la parte de acá. Hay que tener en cuenta que el ejercicio también nos plantea que va a haber un margen de utilidad tanto en compras como en ventas del 40%. Entonces el ejercicio nos dice, se realiza una compra, ¿cierto? Las operaciones entre compañías importantes, la subordinada compra mercancías por 300.000 pesos. Esos 300.000 pesos vendrían a aparecer acá. Pero el ejercicio también nos dice que para venderla a la casa matriz con un margen del 40%. Entonces, al tener 300.000 pesos como compra con un margen del 40%, tenemos 420.000 pesos en el valor de la venta. Esa venta a terceros será esos 420.000 pesos con ese margen de utilidad que viene arrastrando del 40%. En este caso son 168.000 para darnos una venta a terceros por 588.000 pesos. Ahora, como el inventario inicial que trae es de 49.200, nos dice que un inventario inicial acumulado de 49.200 con un margen del 40%. Entonces ese costo son los 49.200 más el margen de utilidad del 40% nos da un total de 68.800 pesos. Estos van a ser los inventarios iniciales que vamos a mantener durante este ejercicio. Además nos está también planteando que tiene en ambos casos, tanto la filial como la casa matriz, unos gastos administrativos por 12.000 pesos. Siendo así, este movimiento lo vamos a ver reflejado en la parte de el estado de resultados consolidados. Pasando a ello, tenemos entonces que se eliminan las ventas de la subordinada, la cual tiene un valor de 420.000 pesos. Lo podemos ver acá en las ventas entre el grupo, que estos 420.000 pesos son estos mismos 420 que podemos observar acá. ¿Sí? Entonces, estos 420.000 pesos pasan a eliminación. Tenemos que se elimina el costo de venta entre compañías por 420.000 pesos para un costo verdadero de 379.000. Son estos mismos 420. No se ven reflejados acá. Listo. Tenemos entonces los 420.000 pesos más las ventas que son los 6. Ok, listo. Tenemos los 420.000 pesos que nos trae la filial, ¿cierto? Más los 68.800 pesos que nos trae en la venta a terceros, que se puede ver acá, que es el inventario que trae, los 49.200 con su margen de utilidad del 40%, lo cual nos da los 68.800 que podemos ver en la parte de acá, estos 68.800. Entonces, también trae el costo pues, de la compra de los 300.000 y los 49.200 del inventario inicial, dándonos entonces una utilidad bruta, lo cual se reflejan como ventas menos costos, serían los 630.000 pesos por parte de la matriz menos sus 450.000 pesos del costo a terceros, lo cual nos da una utilidad bruta de 180.000 pesos en la parte de abajo, por parte de la matriz. Por parte de la filial tenemos la suma de los 420.000 pesos más los 68.800 pesos, que es la venta y la venta a terceros, menos el costo que es la compra y los 49.200 que se viene trayendo como inventario inicial. Entonces, dándonos así una utilidad bruta por parte de la matriz de 180.000 pesos y por parte de la filial de 139.680 pesos, dándonos una utilidad bruta por parte del grupo empresarial de 319.680. Teniendo en cuenta esto, tenemos que reducir o pues descontar lo que vienen a ser los gastos operativos que nos plantea el ejercicio, que son tanto en la matriz como en la subordinada, tienen un nivel de gastos administrativos de 12.000 pesos. Esos 12.000 pesos van aquí en la 51.95 pues de gastos operacionales. Además de la utilidad por parte del método de participación patrimonial, que el ejercicio nos dice, se eliminan las utilidades realizadas por la sociedad subordinada y distribuidas por el método de participación patrimonial. Este porcentaje es equivalente al 90%.
sobre las utilidades después de impuestos. Como ya tenemos las utilidades brutas, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es tomar esas utilidades brutas, restar sus gastos administrativos y a ese valor sacarle el 90% de la utilidad del método de participación patrimonial. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice, las utilidades consolidadas en el estado de resultados son las mismas del área general consolidado. Por último, se suma el estado de resultados consolidado y quedó la utilidad realizada por el grupo empresarial. Aquí nos dice, pues el ejercicio no nos lo dice, pero como tenemos un 90% del método de participación patrimonial, nos queda un 10% para completar el 100%. Eso se va a llevar al interés menor. Ese valor se puede observar aquí, que son los 139.680 de la utilidad bruta menos sus gastos, dándonos esa multiplicación por el 90, nos estaba dando entonces la utilidad por el método de participación patrimonial. Listo, el 10% restante equivale al interés menor, lo cual nos viene a dar un valor de 12.768 pesos por parte del interés menor. Teniendo en cuenta que la utilidad menos los gastos menos la utilidad por el método de participación patrimonial nos va a dar la utilidad del método de participación patrimonial por parte de la matriz y por parte de la filial en el mismo caso. Utilidad menos gastos de operación menos utilidad del método de participación patrimonial nos da la utilidad de la misma, dándonos entonces un total consolidado de este estado de resultados consolidado por un valor de 1.691.904 pesos. Como podemos observar acá, aquí nos está diciendo que la utilidad filial son los 127.680 pesos, como para dar mayor claridad, que son estos 127.680. De esos 127.680, el 90% pertenece pues a la casa matriz, son estos 114.912 que se pueden ver acá, y el interés minoritario, que es el 10% restante. Pasando pues al balance general consolidado, el ejercicio nos arroja unos saldos de bancos, de retención en la fuente, de ICA, en fin. Nosotros vamos a abordar pues lo que nos está diciendo el ejercicio, que nos dice, se elimina el valor de las inversiones hechas por un valor de 268.688 pesos en la subordinada. Como podemos ver acá en la 1205 tenemos el valor que nos está otorgando el ejercicio y lo vamos a acreditar dando eliminación a esta cuenta. Además nos dice, se eliminan las cuentas recíprocas por cobrar a la casa matriz en la subordinada por un valor de 470.400 contra la cuenta por pagar a la filial en el balance de la matriz. Estos 470.400, como nos los está dando el ejercicio, nos está pidiendo que la eliminemos, que es la 1315 a casa matriz y la 1320 de las filiales, que nos lo dice también el siguiente punto. Nos dice, se eliminan los deudores en casa matriz a filiales por valor de 100.800 pesos contra la cuenta por pagar a la casa matriz por subordinada. Esos 470.400 y estos 100.800, como podemos observar en la parte de los pasivos, se encuentra a compañías vinculadas y a casa matriz. Cambian su naturaleza dándose por eliminada esta cuenta. Se consolida el interés minoritario consistente del 10% de todos los derechos de sal en la subordinada y las sumas del patrimonio que se consolidan son las del balance de la casa matriz. Listo. Teniendo en cuenta lo que nos está planteando el ejercicio, sumamos pues las cuentas que nos da tanto la matriz como la filial, teniendo en cuenta que se tienen que eliminar los 268.668 que nos dice el ejercicio de las inversiones por parte de la casa matriz. Y también tenemos que eliminar pues la casa matriz filiales y compañías vinculadas y casa matriz por parte del activo y por parte del pasivo. Teniendo esto en cuenta, el ejercicio como nos está diciendo, las sumas del patrimonio que se consolidan son las del balance de la casa matriz. Pasamos pues entonces, teniendo en cuenta que estos saldos realmente nos los da el ejercicio como tal, lo que realmente nos interesa viene a ser la parte del patrimonio, que es, bueno, pues el capital suscrito y pagado tanto de la casa matriz como de la filial, las reservas que nos da el ejercicio y las utilidades que nos dan también el mismo. Como podemos observar, en la parte de la 3605 utilidades por el método de participación patrimonial viene realmente desde la parte del estado de resultados consolidados. Estos saldos de acá son estos mismos que traemos acá. Ahora, como el ejercicio nos está dando que el 90% pertenece a, pues, a la casa matriz, podemos ver en este punto que el 90% de la filial por parte del capital suscrito, el 90% por parte de las reservas, el 90% por parte de la utilidad del año 2014 y la utilidad del año 2012 es perteneciente a la casa matriz, pero por método de eliminación, o sea, se descuenta. Y el 10% restante perteneciente al interés menor también va pues debitado en la parte de acá. Como podemos ver aquí, el 90% de la filial
que lo toma por parte de la casa matriz y el 10% del interés también por parte de la casa matriz. Entonces, el saldo que nos ve va a tener contrapartida, pues, en el interés minoritario, 29.852, dándonos sumas iguales. En el balance general también tenemos, pues, la suma del consolidado por parte de la matriz y la filial, dando así, pues, terminado el caso 9. Para finalizar, se concluye que los estados financieros reflejan todo el conjunto de conceptos y funcionamiento de las empresas. Que toda la información que ellos muestra debe servir para entender por los recursos, las obligaciones, el capital, los gastos, los ingresos, los costos, y todos los demás cambios que se presentan en ellos a cabo del ejercicio económico. También para apoyar la planeación y dirección del negocio, la toma de decisiones, el análisis y la evaluación de los encargados de la gestión. La consolidación en términos financieros significa la agrupación de estados financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes una de otra, pero en general modifica todo el entorno de dichas entidades, ya que además se tiene que cuantificar, administrar y preservar la situación financiera individual de la empresa tenedora, así como la situación de las empresas subsidiarias. Estos deben ser útiles para tomar decisiones de inversión y de crédito, para medir la solvencia y liquidez de la compañía, así como su capacidad de generar recursos y evaluar el origen, características de los recursos financieros como su rendimiento. Al entender los estados financieros, te ayudará a tener un mejor conocimiento en la participación o dominio que tengas sobre otra empresa, ya sea sucursal o filial. Además, te da una herramienta para que puedas tomar mejores decisiones que te permitan generar más ganancias, ahorros y detectar cuáles son los movimientos que generen pérdidas o sean más rentables sobre ellos.